Hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, soy Sergio Sebastián Giordano, el gerente del Departamento de Visaciones Comerciales de La Cera. Digo para el que no me conoce porque veo varios conocidos acá de mucho tiempo, así que la gente se renueva, dicen, ¿no? Siempre. Así que por eso la presentación. Hoy no voy a hacer muy larga la presentación porque tenemos muchos temas de qué hablar. Vamos a hablar del RIGI, certificados derivados, del nuevo XML del Mercosur, para el régimen de origen Mercosur y de la actualidad de los procesos de digitalización y de algunas actualizaciones del régimen de origen. Vamos a arrancar con el RIGI, para lo cual le hemos pedido la colaboración a Karina Castellano, la doctora Karina Castellano, quien es una abogada con 25 años de experiencia, especialista en Derecho y Comercio Internacional, actualmente directora del área aduanero, cambiario y negocios internacionales del Departamento Jurídico de Lisiquit, Living y Abelovich, espero haberlo dicho bien, Karina, expositora en foros nacionales y extranjeros y autora de diversos artículos publicados en diversos medios de prensa. Así que una vez más, Karina, muchas gracias por poder darnos esta ayuda hoy en la presentación del RIGI. Así que te damos la palabra. Adelante, Karina. Hola a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Cera por invitarnos a compartir este espacio. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, que destinan su tiempo para escucharnos unos minutos. Y como comentamos en su momento con Sebastián, buscamos dos temas que son distintos, pero que tienen un punto de conexión bastante interesante. Y vamos a arrancar por este primer tema, que es el RIGI. Ustedes ya habrán escuchado en los medios, a ver si lo puedo pasar. No, ahí está. Me faltaba el botoncito. Perdón. Vamos a arrancar por el RIGI, que es un régimen que ustedes ya han escuchado en los medios. Se ha hablado muchísimo sobre el RIGI, que es un régimen de incentivo para grandes inversiones. Está previsto en la ley de bases, en la ley 27742 y en su decreto reglamentario el 749 del 24. Además de varias normas y resoluciones que lo van complementando. ¿Qué procura el RIGI? ¿Qué procura este plexo normativo? Atraer inversiones, atraer inversores nacionales y extranjeros. ¿Para qué? Para desarrollar determinadas actividades, actividades económicas que exigen importantes volúmenes de desembolsos de dinero. La norma establece como mínimo inversiones de 200 millones de dólares. No obstante, también este régimen contempla situaciones y actividades económicas muy particulares en donde la Argentina hoy por hoy no es proveedor, pero se puede ubicar como proveedor global de determinados productos. Para esos proyectos, la ley contempla desembolsos mínimos de 1.000 millones de dólares y son considerados proyectos estratégicos donde ubican a la Argentina como un exportador global. Para para adherirse al RIGI, hay que realizar estas inversiones y hay que hacerlo a través de vehículos de proyecto único, es decir, hay que crear entidades que van a ejecutar la inversión. Y los sectores donde se deben ejecutar estas inversiones están previstos en la normativa. Básicamente forestal, industrial, infraestructura, tecnología, energía, petróleo y gas. Y minería, que es muy importante también. Son estos últimos los que están, bueno, básicamente dando lugar a los proyectos que vamos a mencionar en unos minutos. ¿Qué le ofrece el Estado? ¿Qué le ofrece nuestro país a aquellos inversores que quieran desarrollar estas actividades? Determinados incentivos. Estos incentivos se van a mantener y por eso hablamos de una estabilidad, hablamos de una garantía a lo largo de 30 años. Estos incentivos son básicamente impositivos, cambiarios y aduaneros. ¿Cuáles son los proyectos entonces? ¿Cuáles son los BPUs que hoy por hoy ya tenemos aprobados desde el mes de enero del 2025? Estos proyectos son básicamente de energía y el primero de ellos, aprobado en enero del 2025, es un proyecto de YPF Luz, es un proyecto de producción de energía, se denomina Parque Solar El Quemado y está ubicado en Mendoza.
Luego, en marzo, fue aprobado el proyecto también de YPF con determinados socios, que es el proyecto VEMOS. Cuando hablamos de proyecto estamos hablando del VPU, ¿sí? Que va a ejecutar la inversión y consiste en una obra de un oleoducto que arranca en la cuenca neuquina, en la zona de Vaca Muerta Sur. Es un oleoducto de 437 kilómetros, además 6 tanques de almacenamientos y una plataforma marítima para la exportación del petróleo. Es básicamente como tener una estación de servicio en el medio del mar donde el buque amarra allí por el tiempo que sea necesario, 24 o 48 horas, y se surte del combustible a ser exportado. Luego tenemos otro proyecto aprobado en mayo, que es de Southern Energy Sociedad Anónima. Es un proyecto de licuefacción de gas y también incluye una terminal flotante en el Golfo de San Matías, también en la región patagónica, en Río Negro. Y por último, el más nuevito de todos, fue aprobado ahora en junio. Es un proyecto que implica la producción de carbonato de litio y está ubicado en Salta. Además de estos que ya están aprobados y donde todos estos BPU necesitan de proveedores, y es el tema que vamos a luego conversar, tenemos algunos otros proyectos que están en etapa de análisis. Estos proyectos son básicamente mineros. Hay varios proyectos de litio en Salta y Catamarca, el proyecto de POSCO, de Galan y de Ganfen. Tenemos un proyecto de cobre en San Juan. Tenemos un proyecto de también minero, pero de carbonatos profundos, planta de cal y parque fotovoltaico en San Juan también. Y tenemos dos proyectos en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos es un proyecto industrial, Sidersa, es una nueva planta de aceros, y un proyecto con Petroquímica Comodoro Rivadavia y Acindar para el desarrollo de un parque eólico. En fin, estos son los proyectos a cargo de los BPU. ¿Y cómo se vincula esto con los proveedores locales? La ley exige al BPU que estos desembolsos, que vaya a ser de 200 millones de dólares como mínimo, consistan en adquisiciones de bienes y servicios. Y esos bienes y servicios deben ser adquiridos como mínimo en un 20% a proveedores locales. ¿Sí? Mínimamente se debe cumplir con este porcentaje, no solo en la etapa de construcción del proyecto, en la etapa de startup del proyecto, sino que también se debe mantener durante la operación del proyecto. Es decir, a lo largo de estos 30 años de estabilidad, por ejemplo, o todo lo que dure el proyecto más allá de los 30 años. Los proveedores locales, cuando cumplan con determinados requisitos, van a estar inscritos en un registro de proveedores que está hoy por hoy bajo la órbita del Ministerio de Economía. ¿Y cómo es que la normativa define al proveedor local? Bueno, hay dos definiciones. Una está prevista en el decreto reglamentario 749, y otra está prevista en la resolución de este año, del 25, que nos dice que un proveedor local, si es persona humana, está claro, es una persona residente en la Argentina, pero si se trata de una persona jurídica, en el caso de que sea una persona jurídica, el 51% del paquete accionario de esa persona debe pertenecer o a una persona humana residente en la Argentina o a una persona jurídica con domicilio fiscal en la Argentina. Esto último, nosotros consideramos que se satisface con el cumplimiento de una sociedad extranjera que se inscribe en el artículo 123 de la Ley de Sociedades y que obtiene un quit, para lo cual debe declarar un domicilio fiscal. Entendemos que no se está buscando con esta definición del decreto a un residente argentino, accionista, que además tribute en la Argentina, ¿sí? En cambio, para lo que son proveedores de servicios, la resolución nos dice que un proveedor local ha de ser aquella entidad que se haya constituido en la Argentina, que tenga un domicilio en la Argentina,
puede ser un registro en el 118 como sucursal, y que presta, ejecuta los servicios en la Argentina. Lo que uno ve con proyectos tan complejos como son los energéticos, de petróleo, de gas, etcétera, donde hay que recurrir a proveedores del exterior que tienen expertise y que tienen recursos, bueno, esos proveedores van a tener que cumplir con estos requisitos, con estas definiciones para poder ser considerados proveedores locales que gocen de determinados beneficios. Y ahora vamos a ver cuáles son esos beneficios. El artículo 190 de la ley establece, dentro de los incentivos que mencionábamos antes, un incentivo aduanero y dice que el BPU, cuando importe bienes de capital, bienes repuestos, partes, componentes, mercaderías de consumo, bienes finales, lo va a poder hacer gozando de beneficios arancelarios, con la exención de los derechos de importación, la tasa de estadística y la tasa de comprobación de destino, además de la no aplicación de los regímenes de retención, recaudación, percepción, etcétera. Este beneficio de exención arancelaria se le va a aplicar también a los proveedores, aquellos proveedores que califican como proveedores locales. ¿Y qué es lo que van a poder importar los proveedores locales? Van a poder importar con este beneficio insumos y bienes intermedios que se utilizan en un proceso de transformación para lograr un bien de capital o un bien de tecnología o informática que va a ser provisto al BPU, o bienes finales que se utilicen para la ejecución de un servicio que presta el proveedor al BPU. De estas dos definiciones, lo que nos queda claro es que un proveedor local, por más que cumpla con la definición que mencionamos antes, si es un mero revendedor de un producto final, no va a gozar del beneficio arancelario. Es decir, si es una representación comercial de una marca del exterior, podrá importar, por supuesto, podrá proveérselo al BPU, pero esa importación va a estar grabada por derechos. ¿Cuáles son los requisitos en términos generales que debe cumplir un BPU para adherirse? El trámite se hace vía TAD y la documentación en términos muy genéricos es identificarse, por supuesto, como proveedor, cumplir con la definición de proveedor local, identificar al BPU al cual va a proveer bienes o servicios, presentar el contrato, ¿sí?, que demuestra ese suministro de mercadería o bien de servicios. Y en el caso de que se trate de mercadería que va a ser importada, hay que detallarla, en el caso de que sean insumos, demostrar la relación insumo-producto, describir los servicios si se trata de servicios y presentar los respectivos informes técnicos. Una vez que el proveedor está adherido y una vez que cumplimos con estos requisitos, cuando empiece a suministrarle bienes o servicios al BPU, va a tener que mantener una relación entre el valor de importación y el valor de venta del producto o del servicio al BPU, y eso lo va a tener que presentar. Aquí hay como una cuestión burocrática, va a tener que hacer unas declaraciones juradas anuales acompañando la certificación contable de que cumple con este ratio. Y además, y aquí es donde tenemos el punto de conexión con el tema que va a desarrollar Sebastián, es que los proveedores van a tener que acreditar que los bienes que están suministrando, ya sea que son bienes que llevan insumos locales o bienes 100% nacionales, cumplen con el origen nacional, ¿sí? Entonces van a necesitar un certificado de origen ad hoc, y ese certificado, el número de certificado, va a tener que estar detallado en todas las facturas comerciales de venta de los bienes. Ahora bien, cumplida esta parte del proveedor, ¿cómo se lleva a cabo la importación de la mercadería para gozar de los beneficios arancelarios? Básicamente se ha desarrollado en el sistema Malvina o se ha incluido en el sistema Malvina algunas ventajas, que son las ventajas que permiten declarar la mercadería sin que sea exigible el pago. Simplemente se va a calcular el monto de los tributos, pero estos tributos se van a garantizar. Esa ventaja es la ventaja del RIGI proveedor, o
también se contempla la posibilidad, y eso es bastante interesante, porque en el pasado con otros regímenes de promoción, por ejemplo, promoción minera o etcétera, los trámites de importación eran bastante engorrosos. También es posible declarar que está iniciado el trámite de proveedor local, pero que todavía no está concluido, no está dictado el acto administrativo, pero aún declarando que el expediente está en curso, es posible llevar a cabo la importación sin que sean exigibles los tributos. Simplemente lo que se hace en estos casos es garantizar el tributo. Ahí hay un costo por las cauciones y además, como en todo régimen que tiene beneficios arancelarios, aplica el régimen de comprobación de destino. Y el régimen de comprobación de destino se mantiene mientras esté la vida útil del bien en cuestión. Y ahora veremos qué se entiende por vida útil. Cuando tenemos mercadería importada bajo estas condiciones arancelarias beneficiosas, hay determinadas condiciones. En primer lugar, el uso de la mercadería. El uso de la mercadería es exclusivo para el proveedor y para su suministro al BPU. Ahora, la norma contempla algunas situaciones puntuales. Por ejemplo, el BPU, el proveedor hace una proyección de la mercadería que tiene que importar, va importando esa mercadería, pero el BPU no emitió aún la orden de compra, por decirlo. Entonces, esa mercadería se puede importar, va a estar amparada por los beneficios arancelarios y va a poder permanecer en territorio nacional sin derecho a uso en un plazo máximo de 360 días. Si en 360 días no se logra la orden de compra, entonces esa mercadería tiene que ser reexportada. Si la mercadería ha sido importada por el proveedor porque es un proveedor de servicios, esa mercadería debe permanecer en el patrimonio del proveedor. Y en el caso de que sean insumos que van a ser utilizados en un proceso productivo, en un proceso de transformación o perfeccionamiento, la norma establece que ese proceso industrial debe llevarse a cabo en un plazo de 360 días desde el libramiento a plaza de la mercadería, plazo que puede ser prorrogable si existen algunos imponderables que están debidamente justificados. Además, los proveedores, por supuesto, para todo este proceso de perfeccionamiento e industrialización, por supuesto, pueden importar mercadería de reposición. Vinculado con el uso de la mercadería, tenemos el concepto de transferencia de mercadería. Se supone que la mercadería con beneficios arancelarios no puede ser transferida. No puede ser transferida salvo que sea transferida del proveedor al BPU. ¿Cuándo es posible realizar alguna transferencia ajena a lo que hemos mencionado? Cuando se tiene lugar la desafectación. La desafectación es un acto que a veces implica un acto administrativo, una autorización por parte de la autoridad de control y cuando se reúnen determinados requisitos. Si se produce antes de que extinga la vida útil, se puede desafectar el bien, se le puede dar un destino distinto al original, pero en ese caso van a ser exigibles los tributos y va a ser exigible una multa, porque el tributo se duplica, ¿sí? Y ese tributo no puede, por un tope de la OMC, no puede superar el 35%. ¿Cuándo se desafecta también? Cuando la mercadería es reexportada, por alguna razón que no haya servido para el propósito inicial, o cuando se puede desafectar cuando llega el fin de la vida útil del bien en cuestión. Y aquí es un tema interesante, la extinción de la vida útil. La vida útil de un producto está dado por el plazo de amortización contable, cuando se trate de un bien durable, o, y esta sí es una novedad, un plazo de 360 días desde el libramiento a plaza, cuando se trate de bienes no amortizables. Este tema de la vida útil, de la desafectación, eh, parece un tema menor, pero hemos visto regímenes como el minero, donde también se ofrecen beneficios arancelarios que a veces por determinados imponderables el proyecto no resulta o el bien cae en desuso o ya es obsoleto y la mercadería está acá, la mercadería hay que o reexportarla o
mandarla directamente a desguace y el régimen jurídico se sigue aplicando y sigue siendo exigible este derecho. Entonces, el hecho de haberle dado un corte, un plazo de 360 días a la mercadería que no es un bien amortizable, parece ser una norma de orden que ha contemplado los problemas que pudo haber habido en el pasado con otros regímenes. Pues bien, esto es todo. Espero que haya sido de utilidad y por supuesto quedamos a disposición en caso de que tengan dudas adicionales sobre este tema. Perdón, estaba muteado. Bueno, Karina, la verdad que fue muy clara la presentación. A todos los que tengan consultas para hacernos, los invitamos a ponerlas en el chat y al final de la charla vamos a tratar de responder todas las que podamos y si no, después vía mail estaremos respondiendo a través de nuestros canales de comunicación o de Karina también, la información que soliciten de ella. La verdad que Karina, marcaste ciertas cosas en la presentación que son de mucha utilidad para lo que vamos a hablar ahora, es decir, en qué parte de este proceso con los proveedores locales interviene la Cámara. Ahora voy a compartir yo. Y bueno, y como vemos acá, la primera parte es que se le dé de alta al BPU, ¿no? Y que se tienen que registrar los proveedores locales a través del TAT, como bien mencionó Karina. Y se le va a solicitar un certificado de origen, que es el certificado de origen RIGI, lo vamos a nombrar como COR, ¿no? Abreviado, y que la resolución 19 del 2025 dicen que los productos deben cumplir con el régimen de origen Mercosur. Y acá es donde entra la Cámara de Exportadores como entidad certificadora que va a certificar que esos productos que vayan a ser presentados para el RIGI cumplan con el régimen de origen Mercosur o en el caso de los que son el régimen automotriz con los acuerdos bilaterales con el régimen de origen en el acuerdo 14, el 13 o el 57. Eh, Bien, esta presentación de este certificado de origen CORE se hará también a través del TAT y una vez que esté aprobado podrá ser bienes ya aprobados para uso en los proyectos del RIGI. Nosotros identificamos que pueden ser varios actores los que nos vayan a solicitar este certificado CORE. Pueden ser ya exportadores habituales que conocen, o importadores y exportadores habituales que conocen sobre un régimen de origen y que encima son socios de la Cámara, entonces va a ser más que nada un acto administrativo. Prácticamente a esas empresas vamos a ir con el certificado de origen en la mano para dárselo y que lo presenten en el TAT. Eh, Dado que ya tenemos conocimiento de los productos, ya sabemos que cumplen con los regímenes de origen y conocemos la empresa con la parte que cumple con, como bien decía, las personas jurídicas con el 51% de accionistas con domicilio fiscal en Argentina. También tenemos exportadores habituales que operan con nosotros que no sean socios, a los cuales conocemos sus productos, sabemos que cumplen con los regímenes de origen Mercosur, pero tendremos que pedirle más información sobre lo que es las características de la empresa y también les va a ser sencillo obtener este certificado de origen RIGI. Después hay que ya nos ha pasado una consulta, exportadores ocasionales, porque nos pasó que un despachante nos contacta y me dice, mira, tengo un cliente que exporta, en realidad hacía 2 años que no exportaba y emitía un certificado de origen con nosotros, pero me está consultando porque le están pidiendo, va a ser proveedor del RIGI y dice que va a tener que presentar un certificado de origen que cumpla con el régimen de origen Mercosur. Bueno, a través del despachante le hicimos llegar toda la información de cómo iba a tener que hacer la presentación y a esa empresa le vamos a tener que pedir más controles porque, ¿qué pasa? De un producto de hace 2 años a hoy posiblemente haya cambiado, lo que nosotros tenemos registrado del producto de esa empresa ya no sea lo que es el producto, entonces vamos a tener que entrar con el tema de las declaraciones juradas nuevas, la presentación de la empresa, la verificación, para que obtenga este certificado de origen RIGI. Y después tenemos que sean proveedores locales, que sean importadores, que nunca hayan exportado, entonces que no sepan posiblemente lo que es un régimen de origen o lo que es el régimen de origen Mercosur. Entonces ahí vamos a tener que hacer primero un poco de escuela para explicarle a la empresa de lo que es un régimen de origen,
para después guiarlos en la obtención del certificado de origen. El modelo de certificado de origen, como lo pueden ver ahí, abajo chiquito, es bastante sencillo, es decir, se basa, para los que ya emiten certificado de origen con nosotros, es muy parecido a lo que es el modelo del certificado de origen de Aladi, en donde tiene la gran ventaja que no tienen los otros formularios, que no se piden ni valor ni cantidad de la mercadería, ¿no? Entonces es bastante sencillo, se hace mención específicamente a lo que es el producto y los datos del proveedor, que va a ser del BPU. Y este documento va a ser un PDF que va a ir firmado digitalmente. Y la presentación de este certificado va a ser a través del TAN. Y sigue el paso que habíamos nombrado antes de que una vez que esté aprobado por el órgano verificador, será ya para uso en el RIGI, de proveedores del RIGI. Este certificado tiene una particularidad que tiene una identificación que es un número alfanumérico. Ese número alfanumérico, como dijo Karina, después va a tener que ir en los documentos comerciales que el proveedor le emita al BPU. Y ese número alfanumérico tiene un porqué, porque está codificado de una manera que identifica a la entidad que emitió el certificado, tiene la fecha en que se emitió codificada y el número del certificado. La gran ventaja que tiene este documento es que cada certificado va a tener una validez de 2 años, siempre y cuando no sufra alteraciones la mercadería. Si la mercadería en ese plazo de 2 años sufre una alteración, van a tener que solicitar un nuevo certificado de origen rígido para ese producto. Eh, y la otra ventaja que tiene es que pongamos que un proveedor se dio de alta para un BPU y después le vende también a otro BPU, este certificado le va a servir para ambos BPU. No es que va a necesitar solicitar un certificado para cada BPU. Entonces, resumiendo sobre lo que es el certificado de origen RIGI, este nuevo servicio que va a dar la CERA, van a poder solicitarlo. Es sencillo, por ahí es un poquito más larga el proceso de solicitarlo para aquellos que nunca han exportado porque no tienen conocimiento de un régimen de origen, pero lo vamos a guiar en todos los pasos, no se hagan problemas a esos usuarios. Y una vez que obtienen el certificado firmado digitalmente, lo presentan en el TAT y vigencia 2 años siempre y cuando eh, no se modifique la estructura del producto, del bien. Bueno, espero haber sido claro. Obviamente todas las consultas que tengan sobre este tema nos pueden ir llegando en el chat, como dije antes, y las vemos ahora al final de la charla. Lo que pasamos ahora es al certificado de origen derivado de zona franca. Voy rápido porque si no, el tiempo nos corre, ¿no? Y todos después nos queremos ir a almorzar hoy. Eh, Zona franca. Un breve resumen de zona franca. Bueno, es un área delimitada en donde la mercadería puede ser importada, transformada y reportada. Eso, hablándolo corto, ¿no? Y en donde se gozan de incentivos fiscales y aduaneros para atraer inversiones. Y en la balanza entre lo que ofrece la zona franca y lo que deja, digamos, es un desarrollo económico regional y generación de empleo. Ahora muy bien, cuando empezamos a hablar del tema de los certificados de derivados y empezamos a tomar contacto con las distintas zonas francas, estuvimos hablando 2 meses con zona franca Zapala, General Pico, con la zona franca de Bahía Blanca y con la zona franca La Plata, todos estamos de acuerdo en que el régimen, la legislación actual quedó ya media vieja, que necesitaríamos como que actualizar la legislación vigente, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso porque hay una demanda hoy global del mercado que nos impulsa a eso, ¿no? Después veremos si en esa discusión tomamos como ejemplo lo que es el modelo de Colombia o de Uruguay o qué modelos tomamos de ejemplo como para ir adaptando la legislación vigente. Pero bueno, esa es una discusión que en la acera la queremos dar. Estamos abiertos a todo lo que nos quieran proponer y escuchar las propuestas que tengan al respecto. Pero hoy vamos a centrarnos más en esto que es el certificado de origen derivado. Esto surgió con una decisión del Mercosur, la 33/2015, en donde sencillamente decía que si una mercadería que ingresaba a zona franca con un certificado de origen, ¿no? Para seguir gozando de esa preferencia de mercadería originaria de un estado parte y que cuando saliera de la zona franca
no tenga que tributar, bueno, se emite un certificado de origen derivado sobre ese certificado de origen original y que podía ir saliendo de la zona franca parcialmente o en su totalidad. Esto, lo cual era una buenísima herramienta, se protocolizó con el 113 protocolo adicional al acuerdo 18 Mercosur. ¿Qué pasa? Este protocolo entró en vigencia recién en el año 2019. Entonces yo me acuerdo que teníamos consulta en esa época, ¿puedo emitir un certificado de origen derivado? Y la verdad que todavía no podés. Ahora, me olvidé de mencionar algo. Esa mercadería que se ingresa a la zona franca es para almacenamiento y podría tener procesos mínimos, como podría ser el marcado, el etiquetado, el reenvasado, ¿no? Todos procesos mínimos que no alteren la identidad de la mercadería, la clasificación arancelaria de la mercadería. Ahora muy bien, 2019 todavía no se podía emitir este certificado de origen derivado. ¿Qué faltaba? Recién en el año 2023, por la Resolución General de AFIP 5385, se establece que la Cámara Argentina de Concesionarios de Zona Franca iba a ser la entidad habilitada para emitir estos certificados de origen derivado. Me van a decir, ¿por qué la Cámara de Exportadores no lo emite? Porque la Cámara de Exportadores emite el certificado de origen original, pero el certificado de derivado lo tiene que hacer una cámara que esté en la zona franca. Muy bien, 2023 entonces se establecía también las ventajas de cómo declarar en el sistema aduanero para poder hacer uso posterior del certificado de origen derivado. Se dio todo el procedimiento normativo para poder obtener un certificado de origen derivado. Pero todavía en 2023 no se podía emitir un certificado de origen derivado. Recién en 2024, y hacia fines de 2024, porque fue a mediados de 2024 que la Cámara Argentina de Concesionarios de Zona Franca registró en la Secretaría General de la LADI, que la Secretaría General de la LADI es el repositorio de firmas de las entidades habilitadas a emitir certificados de origen, se dio de alta y registró todos los funcionarios que están habilitados a emitir los certificados de origen derivados. Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, ya está habilitado el sistema, ya está, se cumplieron todos los pasos. eh, Hay un texto del régimen de origen Mercosur nuevo en el artículo 24 que plantea esto, en donde dice que las zonas de procesamientos deben tener el régimen interno de cada país habilitado para poder hacerlo. Eso es la resolución de AFIP del 2023. Estábamos todos los pasos dados. Entonces nos conectamos con la gente de las zonas francas y por suerte nos han dicho que ya está vigente, que el sistema funciona, que ya se han cursado 3 operaciones con certificado de origen derivados, 2 por zona franca La Plata y una en Entre Ríos. Eh, Todavía no todas las zonas francas estaban en línea, pero bueno, el régimen ya está, se puede utilizar, así que nos parecía una gran noticia de compartirles porque son todas herramientas de origen que está bien, está pendiente la discusión de actualizar el régimen de zona franca, pero ya tenemos herramientas que nos permiten darle, ¿no?, más uso y ser un poco más competitivos en el uso de la zona franca, lo cual está bueno que se lo podamos compartir. Y el mecanismo es bastante sencillo, sí, esto lo nombro, pero está en el régimen y quienes usan zona franca más o menos lo conocen. Es ingresa la mercadería a zona franca, como dije, ahí entra para almacenamiento y se pueden hacer tareas, procesos mínimos, como mencioné. Una vez que se hacen esos procesos, se verifica el certificado de origen original con el que entró y se van emitiendo certificados derivados en forma parcial, si es que salen en forma parcial la mercadería de zona franca, o en su totalidad, un certificado por la totalidad para ser comercializado. Eso es el régimen y bueno, también el que tengan las dudas, voy rápido, digo, para poder seguir avanzando, ¿no? Pero todas las dudas que tengan las vemos después con las consultas del chat. Y llegamos a lo que es el régimen de origen Mercosur. Bueno, como recuerdan, más o menos en esta época, el año pasado, les habíamos estado contando lo que era el nuevo régimen de origen Mercosur y que traía varias modificaciones, ¿no? Que lo que veíamos positivo de este nuevo régimen de origen Mercosur, que era menos burocracia en pos de la facilitación de comercio y que incremento de mayor flujo comercial. Un resumen de lo que le habíamos contado en ese momento.
era que cambiaba lo que era el régimen de origen, que era una regla, antes había una regla general y un requisitos específicos de origen, y ahora es un listado único de requisitos específicos de origen, es decir, que era más fácil ubicar con qué debería cumplir la mercadería para cumplir origen. Todavía está el tema que ese listado está en NSM 2017. Todavía falta la actualización a la NSM 2022 de ese listado. También en cuanto a las reglas de origen, unas reglas más flexibles porque permitía ahora del 40% de índice de contenido regional pasábamos al 45% de índice de contenido regional que permitía. También en cuanto al salto de partida, una regla más flexible porque ahora permitía el salto de su partida. El principio de expedición directa también que era modificado y permitía la no alteración en ese principio. Lo que era el minimis, que antes era solo para el régimen general y ahora es para todo el universo arancelario, la aceptación del principio de minimis, salvo del capítulo 50 del 63. Faltaban conceptos en el régimen anterior que ahora estaban incluidos como materiales fungibles, juegos, surtidos, productos químicos. También el tema del certificado de origen, que ahora plantea un modelo híbrido, el régimen actual, para los que es el certificado de origen o la declaración jurada de origen. Eso como prueba de origen en Argentina, por el momento solo está vigente el certificado de origen como instrumento válido. En cuanto a las investigaciones de origen, que ahora eran investigaciones que se producían más rápidas, y en eso la verdad que tenemos experiencia. En el pasado hemos tenido investigaciones de origen por mercadería que nos han llevado 3 años, ¿no? Hasta que salió una resolución de la aduana. Y ahora hemos tenido para un socio una investigación de origen y en 2 meses ya estaba concluida la investigación, gracias a Dios favorablemente, ¿no? Sí, no tuvimos que pasar ningún sobresalto. También sobre el plazo de los días, que de 60 días de la factura y 180 días de validez del certificado, se pasaba a 180 días y a 12 meses de validez del certificado. Y lo más importante para nosotros era que en cuanto a los errores, que eran, antes el régimen anterior hablaba de errores formales y no formales, ahora cualquier error, bajo el nuevo régimen de origen Mercosur, cualquier error que tenga el documento podía ser salvado, lo cual no quedaba a la discrecionalidad de un verificado aduanero, sino que cualquier error podía ser salvado. Eso para nosotros creo que fue una de las cosas más importantes del régimen, ¿no? Que más facilitaba lo que es la facilitación del uso de este nuevo régimen. Y había un tema que era el cambio del formulario, en donde se agregaban campos como el campo número y fecha de la declaración jurada y se quitaban otros campos como el campo consignatario, país de destino y medio de transporte previsto. Obviamente que se habla de formulario, pero hoy como es todo digital, lo que se cambia es la versión del XML del sistema de lo que es el certificado de origen digital. Ese, ese cambio de formulario, la norma planteaba que en el artículo 2 de la decisión 5 del 2023, que se da un plazo de 12 meses para adaptar los sistemas a este nuevo cambio. Y es lo que tenemos acá. Ahora el archivo XML está en una versión 4.1.1. Incluye estos cambios. Como verán, si pueden ver de este lado la imagen que tiene las cruces es el formulario actual que ustedes tienen y al costadito el formulario nuevo. Visualmente es muy parecido, pero hay datos que ya no van, como se nombraba antes, el consignatario, el medio de transporte previsto, y se agregan campos como el número y fecha de la declaración jurada. La buena noticia que tengo para darles para esto, ustedes saben que desde el inicio con nuestro sistema yo he sido bastante exigente en lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, hay datos que le pedíamos para entrar con el doble factor de autenticidad cuando le damos de alta, que ya contamos con toda esa información del usuario. No nombro esto porque sé que hay otras entidades como que usan otros sistemas, como Aiera, por ejemplo, que me han consultado varios usuarios. Escúchame, me tengo que volver a reempadronar porque en Aiera me dicen que me tengo que volver a reempadronar ahora para el sistema, para la nueva versión del COT en Mercosur. Y en la Acera no, es decir, todos esos datos ya los tenemos, los cargamos automáticamente, no tienen que hacer ningún reempadronamiento adicional con nosotros ya, todos los usuarios que están dados de alta en el sistema lo pueden usar. Otra cuestión es sobre la declaración jurada. Nosotros
ahí permítanme que ya se lo dije a todo mi equipo de desarrollo, aplaudirlos nuevamente porque realmente desde el inicio nosotros hicimos mucho hincapié en la declaración jurada. Como saben que hemos sido siempre bastante estrictos con la declaración jurada, porque para nosotros la declaración jurada es el 80% del sistema. Y un diferencial que tenemos con el resto de los sistemas es que somos la única entidad que te da la norma de origen, ¿no? Eso no lo hace nadie más, lo damos solo nosotros. Eso nos permite ser tan rápidos después en el proceso de aprobación. Todos saben que en 2 horas máximo tenemos aprobado un certificado de origen para que ustedes lo manden a destino, lo cual, digamos, nos facilita mucho la tarea a nosotros y a ustedes, aparte de contar con ISO 9001 en todos nuestros procesos de gestión. Pero bueno, toda esa información que pusimos al principio, todo ese hincapié que hicimos en las declaraciones juradas, nos permiten hoy no solicitarle ningún dato adicional más a los usuarios. El sistema automáticamente les va a incluir tanto la fecha de la declaración jurada y el número en el COC. Entonces, a ustedes les hemos facilitado la tarea, no me pueden decir que no, hoy en día, porque realmente le hemos dado un sistema con un potencial que, es más, le va a ser más fácil cargar. Y toda esta información que van incluyendo los acuerdos, los regímenes de origen, ya están eh, por nosotros pensadas y puestas para que ustedes no tengan que hacer nada, que sea cada vez más fácil el uso del sistema. Ahora me van a decir, bueno, genial, Seba, escúchame, me solucionás todo, pero bueno. Acá siempre hay algo, ¿no?, que hay que aclarar por lo siguiente. La gente está muy acostumbrada a los usuarios a usar el visualizador, que es lo que se ve acá lindo, ¿no?, del XML, como un draft para mandar a sus usuarios, a los importadores para que le aprueben la documentación. Todos saben que lo que tiene validez es el archivo XML, que es lo que se ve acá abajo, en las letras chiquitas, en negro y violeta, que eso es lo que tiene validez. Ese es el certificado de origen digital. Pero el visualizador que usamos en Argentina es el visualizador que no, perdón, el visualizador que nos da Arca, y el cual es una plantilla estándar, y como ustedes verán, hay campos que van a salir en blanco, porque ya no son campos mandatorios para este acuerdo, y hay campos nuevos que se agregan como la fecha de la declaración jurada. Pero Arca todavía no incluyó el número de declaración jurada. Entonces, ya nos anticipamos nosotros a decirle, el importador por ahí te va a decir, me falta el número de la declaración jurada. No, en el XML, como ven abajo resaltado en azul, ahí está chiquito, pero si quieren después que me lo pide, se los puedo mandar más grande o compartir la presentación. Ahí está el número de declaración jurada. El archivo XML tiene todos los datos. Nuestro archivo ya está homologado internamente, el nuevo archivo, y ahora estamos en proceso de homologación externa para que antes del 18 de julio tenerlo, porque esto entra en vigencia el 18 de julio. La única ventaja que tenemos es que el 18 de julio es viernes, así que si algo no funciona, apagamos la térmica y nos vemos el lunes. Eh, no, no, siempre atendemos las consultas, pero va a ser una locura ese día, ya sabemos, cuando hay este tipo de cambios, siempre hay un montón de consultas y tratamos de atender a todas en tiempo y forma. Así que les anticipo esto porque el sistema les va a hacer todo automáticamente, pero muchas veces va a haber que aclararle a los importadores que los datos están en XML hasta que AFIP nos dé un poco nos haga un poco de caso y nos amplíe estos datos en el visualizador. La estructura general de los archivos XML quedan todos los archivos del acuerdo 18, como ven en la tablita de al lado, y los automotrices en la versión 4.1.1, y Chile y Colombia quedan en la versión 1.8.2 y 1.8.3 respectivamente. Eh, Así que vamos a estar atentos, cualquier duda que tengan sobre este tema, se la vamos a estar respondiendo. Ya saben que atendemos todas las consultas. Yo ahora les voy a pedir a Nati que ponga también, aparte de que ya tienen todos los contactos de origen, mi celular, para el que no lo tenga, también se pueda contactar por ese WhatsApp. Y, y bueno, esperamos no tener ningún problema el día 18. Confiamos en eso. Y sobre cómo están los procesos de digitalización hoy en día. Bueno, la Cámara tiene desde hace tiempo la intención de ir a un sistema 100% digital, de eliminar el papel, ¿no?, totalmente en los procesos de certificación de origen.
Para eso tenemos desde hace un tiempo el sistema CNP, que para los certificados de origen no preferenciales, en donde este año ha crecido mucho el volumen de emisión a través de ese sistema. Son los certificados que muchos conocen como Muestra Zona. Los más viejos lo conocen como el certificado rosa o el formulario de la resolución 532/2011. Ese sistema hoy en día emitimos el 70% de las operaciones en formato digital para ese certificado. Todavía tenemos un 30% de usuarios que se resisten al cambio, pero que lo vamos a ir empujando, ¿no? Porque tratamos en esta intención de la Cámara al 100% de la digitalización. Para los que ya los usan y para motivar a los que todavía no los usan, les puedo decir que es un sistema más barato. Es decir, tenemos una bonificación para hacerlo digitalmente. Así que hoy en día en que todo es costos, ¿no? En las empresas, qué mejor que optar por el sistema digital para el no preferencial. Y en lo que es el sistema de certificación de origen de la LADI, el sistema COT, ahí vemos la tablita en donde lo que nos interesa es la primera columna, donde está Argentina, y figuran en verde todos los países con los que tenemos hoy emisión digital. Ahí todavía figura, por ejemplo, con Brasil en la versión 1.8.3, porque es la versión vigente del XML. Ahora a partir del 18 de julio eso se va a actualizar y va a pasar a la versión 4.1.1, como les mostré en el cuadrito anterior. Y tenemos también, bueno, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Y lo que más nos interesa de esta tablita es poder avanzar con los países que ya están haciendo COT o están en proceso de hacer COT con otros países de la región y todavía no con Argentina. Ahí tenemos la oportunidad de ampliar con Bolivia, que ya está en proceso de homologación externa con Brasil y ya está en prueba piloto con Paraguay. Nuestro sistema ya está habilitado para poder emitir en esa versión con Bolivia, pero bueno, falta la parte de la dirección de origen que impulse para llegar a una homologación externa o a un plan piloto. Vamos a ver si lo logramos en las reuniones de octubre que se hacen en la Secretaría General de la LADI sobre el tema de certificación de origen digital. También tenemos a México, que está con Perú y Uruguay en la versión 4.0.0 y 4.0.2, emitiendo ya certificados de origen en formato digital. Y que Argentina, bueno, también vamos a tratar de hacer lo mismo en Uruguay, de ver si podemos llegar a un proceso de homologación externa y plan piloto para que a fin de año a ver si podemos avanzar. Y también con Perú, ¿no? Que como dijimos está ya en COT con Uruguay y todavía no con nosotros. Eh, Perdón, Perú con México y todavía no con nosotros. Y después hay países que quedan en interrogante de cuándo se podrá avanzar, como Cuba, Ecuador y Panamá, que todavía están en plan de desarrollo de los procesos, y Venezuela, que está desde hace tiempo en una homologación interna, que también ahí veremos cuándo podremos llegar a avanzar. Hoy la Cámara tiene, si sumamos lo que es el sistema CNP y el sistema COT, el 67% de sus operaciones en formato digital y un 37% en formato papel. Gran parte de este formato papel es por los acuerdos que todavía no permiten llegar en formato digital, pero hay otra parte por usuarios que estamos tratando de convencer para fin de año de pasar a formato digital. Eh, por otro tema, y ya terminando antes de entrar a las consultas, eh, se aprobó recientemente el nuevo protocolo, el 46 protocolo adicional para el acuerdo 14. Eso hace un cambio en las normas de origen del acuerdo y ciertas condiciones establecidas a lo que era el anterior protocolo, el 38. También hay un nuevo protocolo adicional. El 46 de la automotriz ya está vigente y el 69 protocolo adicional, que es un nuevo protocolo de régimen de origen para el acuerdo 35 con Chile. Ese ya está el protocolo, pero todavía no está vigente, no hay fecha todavía de entrar en vigencia, pero se asemeja mucho este nuevo protocolo a lo que fue cuando entró el año pasado el nuevo protocolo del régimen de origen Mercosur. Así que el que quiere ya ir viéndolo, consultando, nos puede solicitar y le mandaremos el protocolo para que lo vayan viendo. Y esto es una mención que me ha puesto acá la gente de Comercial de Cera, que es para nuestros socios. Esta es una actividad exclusiva para nuestros socios. Estamos haciendo visitas al Solgam para interactuar con ellos, porque también tenemos muchos socios que nos plantean el tema de los turnos, el tema de las verificaciones exhaustivas en terminales. Entonces dijimos, bueno, qué mejor que listo, armar grupos de socios
¿no? Para ir a hacer una actividad de Solgan y que directamente se planteen ahí las cuestiones que generan dudas. Esto es una actividad exclusiva para socios, así que los que todavía no son socios de la acera, qué mejor oportunidad para asociarse, ¿no? Aparte de todas las cuestiones que hacemos en origen y todos los beneficios que le damos y actividades que hacemos, bueno, una más para que piensen en ser socios de la acera. Y bueno, espero no haberlos aburrido. Y bueno, quedamos con Karina acá conectados para ver qué consultas hay y qué dudas hay. Hay consultas acá, ya me dicen. Bueno, así que empezamos. No sé si me escuchan. Si no, ¿me escuchan? Recién se puede iniciar el registro como proveedor cuando se obtiene la OC o contrato de servicios. Eso, Karina, no sé si lo responde vos. La normativa exige la presentación del contrato, es decir, hay que declarar ante el proceso de TAD qué productos han de ser requeridos por el BPU y se requiere la instrumentación de la relación contractual con el BPU, con lo cual es un requisito eh, de los tantos para la admisión en el registro. También para Karina. Con respecto al último punto sobre la desafectación de los insumos perdurables y la oportunidad de nacionalizarlos, abonando los derechos, 2 máximo 35%. ¿Cómo aplica la 909/94? ¿Puede existir alguna mercadería con prohibiciones? Bueno, es un tema interesante. Recientemente la 909 fue modificada y el principio es que se puede importar todo salvo lo que está restringido, es decir, se cambió, se invirtió el principio, ¿no? Entonces habrá que ver en ese momento si al desafectar el bien, ese bien en particular califica o está incluido dentro del listado de las prohibiciones. En el marco de flexibilización que se está dando, habrá que ver el caso concreto. Muchas gracias. Zona Franca de Güemes, Salta, ¿está habilitado para certificados de origen derivado? Eh, Habría que consultarlo con la Cámara Argentina de Concesionarios de Zona Franca. Sé que ya Zona Franca La Plata sí, y creo que Bahía Blanca también, o estaba en proceso. Es decir, pero en el caso que soliciten emitir un certificado de origen derivado, nos pueden hacer llegar la consulta y lo consultamos con la Cámara Argentina de Zona Franca, pero seguramente lo van a poder hacer porque el régimen ya está vigente. Podés, Ignacio, enviarnos el correo a acera@acera.org.ar y te respondemos. ¿Cómo se efectúa la presentación y en qué instancia para obtener la validación de certificados de origen y en consecuencia los posteriores certificados derivados? Bueno, el certificado de origen se hace al momento de la exportación. Vamos a poner el caso, yo siempre lo pongo en el caso de que, por ejemplo, una mercadería que viene de Brasil a una zona franca, ingresa a zona franca, vamos a poner zona franca La Plata, ingresa con un certificado de origen del Mercosur. Ese certificado de origen, cuando lo recibe e ingresa a zona franca, al momento se tiene que hacer la ventaja aduanera en el sistema, eso es lo que establece la resolución de AFIC, que dije cómo eran los procedimientos, y al momento en que va a salir de la zona franca, ya sea parcializado o total, también se declara en el sistema aduanero y se emite y la Cámara Argentina de Concesionarios de Zona Franca le va a emitir el certificado de origen derivado para que pueda salir y gozar las preferencias de mercadería originaria de un estado aparte. Otra consulta. ¿Hay plazos límites para la emisión de certificados de origen derivados desde el ingreso? No, porque si la mercadería está, es decir, el certificado de origen original, cuando ingresa a la zona franca, el plazo se para de la vigencia del certificado de origen, ¿no? Ese plazo de un año que tiene. Entonces, como ese tiempo queda en stand-by, el certificado de origen está vigente y sobre ese certificado de origen que está vigente se emite el certificado derivado. Andrea pregunta, buenos días, ¿se actualiza solo el sistema? El del El COD, del COD, sí. sí, sí, sí. El día 17 de julio a las 12 horas seguramente vamos a parar el sistema. Va a ser la actualización y cruzamos los dedos, tocamos madera, que el 18 va a andar todo bien para los clientes. Yo les digo una cosa. Este primer semestre, si hubiese tenido pelo otra vez, me quedaba pelado de nuevo. Si lo que me están haciendo trabajar, una locura.
En caso que el cliente solicite la información del consignatario, además del importador, ¿se podría colocar la información del consignatario? Siempre el certificado tiene un campo de observaciones, así que en observaciones van a poder indicar ese dato. Obviamente, como les digo, esa información en el visualizador no va a aparecer, sí va a estar en la estructura de datos del XML. Así que recuerden que siempre el XML es lo importante, el visualizador es solo como una cara bonita para mandarle al importador y que vea la documentación, pero si abren el XML ahí está toda la información. Por ahí le pedimos a Elga que nos amplíe un poco más porque nos pone AC1446 protocolo adicional. No sé qué quiere Es el consultar. nuevo protocolo que entró en vigencia para el acuerdo 14 que cambia el régimen de origen y que ya está vigente y que ya hay que hacer los certificados con este protocolo, indicando la norma de este protocolo. Así que supongo que vendrá por ahí la consulta, pero cualquier cosa. Elga, tenés mi celular, vos yo sé que lo tenés, me escribís Sí, ahí, gracias, te contesto. gracias, gracias. De nada. Buen día, entonces, en resumen, lo que cambia en el certificado de origen, vamos a tener que agregar el número de presentación de la declaración jurada. ¿Ese número lo brindan ustedes? Como dije, el sistema te lo va a hacer automáticamente. Es decir, te va a incluir automáticamente esos datos en el COD. Así que no tienen que hacer nada. El sistema nuestro lo va a incluir automáticamente. Solo hice la observación de que hoy en día el visualizador de ARCA no muestra el número de la declaración jurada, pero que sí está incluido en el XML. Por eso hacía esa mención, porque más que nada sé que voy a tener un montón de consultas que el importador me dice que falta este dato. No, en el visualizador no se muestra, pero en el XML está. Bien, muy claras ambas exposiciones. Si pueden compartir ambas presentaciones para retransmitir, se agradece. Ok. ¿Cuál es su opinión sobre la experiencia de la autocertificación en Mercosur y cómo se compatibiliza la información solicitada para el código? Con lo declarado por medio de la autocertificación. Hola Rafael, Ujú. siempre me pones la más difícil vos, ¿no? Bueno, Rafael es una persona que conozco mucho y de la cual he aprendido yo mucho de origen. En Mercosur, realmente Argentina todavía no tiene habilitado el proceso de autocertificación, por eso mencionaba que todavía solo es válido únicamente el certificado de origen para lo que es Argentina. En Brasil es el único país que está avanzando con el tema de la autocertificación en Mercosur, pero desconozco realmente, Rafael, cómo es algo tan nuevo, si ya se ha cursado por este sistema alguna importación con una autocertificación desde Brasil. Pero bueno, obviamente estamos atentos y cualquier novedad que tenga al respecto te la estaré comunicando y tener esas charlas de origen que tanto nos apasionan, creo que a nosotros dos nomás. Ante la actualización del sistema, ¿se deberán cargar nuevamente las declaraciones juradas? No, eso es otra cuestión, no tienen que volver a cargar nada. Los únicos que tienen que estar ahora cargando nuevas declaraciones juradas son los del régimen automotriz del Acuerdo 14, por este cambio de protocolo del régimen de origen del 14. El resto de los usuarios no tienen que actualizar nada, no le vamos a ver ningún tipo de reempadronamiento adicional, así que no tienen que hacer nada. Otra consulta. Solo confiar en nosotros. Bien, muy bien. Consulta, si cambio el token, es decir, el aparato, ¿pierdo todas las declaraciones juradas que cargué antes? No. Siempre, el usuario siempre queda el perfil de usuario en el sistema. Cuando vos cambias el token, lo que hace es te cambia tu SID, tu identificación de la clave digital tuya, que es lo que nosotros pedimos para volver a darte de alta en el sistema. Pero cuando volvés a ingresar, tenés toda tu información. Eso no se pierde nada. El sistema lo que sí hace, te muestra las últimas operaciones. El resto la podés filtrar con los filtros que tiene ahí la página, pero cualquier duda en el uso tienen un manual de uso en el sistema y si no nos consulta le indicamos cómo hacerlo. Eh, ¿Dónde podemos ver de nuevo la charla? La charla el año pasado la habíamos puesto en nuestro canal de YouTube. Creo que la vamos, esta también, si Karina está de acuerdo, nos va a permitir, la podemos subir a nuestro canal de YouTube y compartirla ahí. Sí, sí, no hay ningún problema. Genial. bueno, Bueno, chat. bueno, estamos hasta ahí. Bueno, gracias por participar. Nuevamente, gracias Karina de Lisic, Keep Living y Abelovich. Y bueno, esperemos que poder hacer más de estas charlas junto
a nuestros socios estratégicos, como el caso acá de Karina. Y muchas gracias por participar. No sé, Karina, si querés dejar algún mensaje. Gracias a ustedes por este espacio. Por supuesto, es un placer y quedamos a disposición para lo que necesiten, para cualquier duda que esté vinculada a este régimen que entendemos ya con proyectos aprobados va a generar muchas dudas, muchas inquietudes. Bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizada la charla y ya saben, estamos a disposición para lo que necesiten y las dudas y consultas que quieran hacer. Buenas Gracias tardes. a ustedes y estaremos en contacto. Gracias. Gracias. Chau, chau. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias.